Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy de General Mills, que es una de las grandes empresas de alimentación de Estados Unidos y del mundo, claro. Mill, la palabra inglesa mill, significa molino en español. Así que el nombre de General Mills viene de que la empresa General Mills empezó siendo un molino que producía harina a la orilla del río Mississippi y utilizaba el agua como fuente de energía, por eso se puso el molino al lado del río. Así que fijaros que en realidad las energías renovables son algo muy antiguo. Lo que está pasando ahora es que están empezando a ser rentables para generar grandes cantidades de energía, que es lo que les faltaba. Porque en realidad las energías renovables son muy anteriores al petróleo. Lo que pasaba hasta hace poco es que el petróleo era mucho más rentable para generar grandes cantidades de energía y además para generarlas en cualquier momento. En el vídeo de Endesa que os dejo por aquí, os comenté lo importantísimas que van a ser a partir de ahora tanto las baterías como el hidrógeno verde para que se lleve a cabo la transformación energética en la que está el mundo. Y creo que con este ejemplo de General Mills vemos esa imagen muy bien, porque imaginaros el molino generando energía con el agua hace 200 años, luego eso quedó completamente obsoleto y se pasó a usar petróleo, y ahora otra vez están las energías renovables ganándole terreno al petróleo, y parece que esta vez van a ser las energías renovables las que saquen del mapa al petróleo. Así que yo creo que con esta imagen entendemos mucho mejor el mundo de la energía, lo importante que es la energía en el mundo, cómo ha ido evolucionando el uso de la energía y la transformación tan grande en la que estamos viviendo ahora. Porque fijaros que General Mills empezó usando energía 100% renovable. Luego se pasó, claro, al petróleo, el gas, la nuclear, el carbón, todo esto, y ahora cada vez usa otra vez más renovable y puede que dentro de unos años vuelva a ser otra vez 100% renovable como era el día que se fundó, hace unos 200 años. General Mills es una empresa que vende en todo el mundo, como veis en este gráfico. Pero está principalmente en Estados Unidos porque Estados Unidos es el 59%, 60% de sus ventas. Y Europa, Australia, Asia y Latinoamérica, entre los cuatro continentes suman el 21% de las ventas, que es la tercera parte de lo que supone Estados Unidos. Y en este gráfico hay otros dos trozos, que son la parte de animales domésticos y de tiendas de conveniencia. Y en estas dos divisiones también gran parte de las ventas se hacen en Estados Unidos. Esto quiere decir que General Mills es una multinacional porque está en más de 100 países, pero gran parte de su negocio está en Estados Unidos. Está bien que sí sea, simplemente debemos saber que depende bastante de la marcha del dólar y de la economía de Estados Unidos. Así que si en algún momento vemos que lo hace mejor o peor que otras empresas que son parecidas, pues la causa puede ser esta. O sea, que la economía de Estados Unidos en ese momento vaya mejor o peor que la media del mundo. Air Liquide, por ejemplo, está en un número de países muy similar, pero sin embargo está mucho mejor repartida entre todos esos países, como os comenté en este vídeo que os dejo por aquí. La división que hace General Mills de las ventas según sus productos es la que veis en este otro gráfico. Lo que llama plataformas aceleradas son los productos de los que espera un crecimiento mayor. Los helados que cita aquí son los de la marca Häagen-Dazs y la comida mexicana es la de la marca Ole El Paso. Como sabéis, las marcas de este sector tienen siempre muchas marcas y están constantemente comprando unas y vendiendo otras. Os voy poniendo en la pantalla las principales marcas de General Mills. Estas son algunas, pero tiene más. Y el motivo principal por el que venden unas marcas y compran otras es el crecimiento que esperan de cada una, de forma que procuran vender las marcas de las que esperan un crecimiento más bajo para comprar otras de las que esperan un crecimiento mayor. En el vídeo de Danone que os dejo por aquí, pues os comenté las posibilidades que tiene Danone en el futuro y en las que está pensando para aumentar su crecimiento futuro vendiendo algunos de los negocios que tiene ahora para comprar otros que parece que van a crecer más o que pueden crecer más. Claro, esto no es seguro. Así que en este vídeo de Danone que os dejo por aquí, pues veis un ejemplo práctico de por qué y cómo estas empresas venden unas marcas para comprar otras. Y volviendo al gráfico de General Mills, el de las ventas por productos, pues lo que General Mills llama comida natural y orgánica es similar a lo que Danone llama alimentos basados en plantas. Y que os comenté también en este vídeo de Danone que os he dejado por aquí. Así que ya veis que esta categoría de alimentos basados en plantas, naturales, orgánicos o como lo queramos llamar, pues es algo que está creciendo mucho en estas grandes empresas de alimentación. Siguiendo con los productos de Danone, pues hay otras divisiones que son muy importantes. Una es la de alimentos para animales domésticos, que esta es Blue Buffalo, la empresa Blue Buffalo, que la compró en 2018. La de cereales, con marcas como Cheerios y Wheaties, y la de yogures, donde Yoplait es la principal marca. Y fijaros en una cosa curiosa de los cereales. A veces hablamos en el foro de que los hábitos de alimentación de la gente pues van cambiando con el tiempo y que algunos de esos hábitos pues parecen ir en contra de los intereses de las grandes empresas de alimentación o de algunas en algún caso concreto. Pues fijaros la capacidad de adaptación que tienen estas empresas,
que en el caso de General Mills, por ejemplo, ya tiene cereales sin gluten, que es una cosa que parece imposible. Bueno, pues ya hay cereales sin gluten. Y ver esto, la capacidad de adaptación de las empresas, me parece muy importante porque los hábitos de alimentación de la gente han cambiado siempre en el pasado y seguro que van a cambiar en el futuro, de formas que ahora no sabemos. Pero los que mejor ven esto y los que antes lo ven son las grandes empresas de alimentación. Aquí sí que debemos confiar en que en el futuro se seguirán adaptando a los cambios que haya en los hábitos alimenticios, igual que han hecho en el pasado. Las otras dos categorías de productos que nos quedan por ver en este gráfico es la de otros snacks y comidas y la de varios. Las marcas que tienen estas dos divisiones también son buenas y son rentables en general, pero probablemente crezcan menos en el futuro que todas las que hemos visto antes, las de las divisiones anteriores. Así que las ventas habituales que van haciendo estas marcas casi todos los años, pues en el caso de General Mills, lo más probable es que en los próximos años sean de estas dos divisiones, la de otros snacks y comidas y de la de varios. También podría vender una gran marca, una gran división, del estilo de lo que puede estar pensando Danone, como os comenté en ese vídeo. Pero esto ya sería otra cosa. Las ventas habituales, de las que suelen hacer todos los años, en principio van a ser de las dos divisiones que os he comentado ahora mismo, la de otros snacks y comidas y la de varios. Fijaros en una cosa importante para ver cómo se gestionan estas empresas. Y es que dentro de la división de plataformas aceleradas hay snacks y en esta otra categoría de otros snacks y otros snacks y comidas también hay snacks, lógicamente. A primera vista parece que lo lógico sería juntar todos los snacks en una única división, en lugar de separarlos en dos divisiones. Porque parece que es más sencillo así, ver todos los snacks juntos. Pero es bueno que los separen en dos, porque lo que está haciendo es separar las marcas que considera mejores de las que no son tan buenas. Y con esto lo que consigue es gestionar mejor la empresa e ir mejorando su rentabilidad al ir vendiendo las marcas que no son tan buenas para comprar más o invertir más en los negocios mejores. Otra cosa curiosa de General Mills es que algunas de sus marcas las tiene compartidas o licenciadas con otras empresas. En el caso de los cereales, por ejemplo, pues tiene una joint venture con Nestlé. Y por eso veis que hay cereales Cheerios de la marca Nestlé y cereales Cheerios de la marca General Mills. Yo creo que el principal competidor que tienen las grandes marcas de alimentación no son las demás marcas de alimentación, grandes marcas de alimentación, sino lo que se llaman marcas blancas. Es decir, lógicamente General Mills en este caso pues compite con Nestlé, Danone, Associated British Foods, Unilever y todas las demás grandes marcas. Pero creo que lo que más les puede afectar al crecimiento a largo plazo en el futuro no es eso, sino la competencia de las marcas blancas. Y fijaros que el fenómeno de las marcas blancas se ha ido modificando a lo largo del tiempo. En los años 70 y 80, lo que ahora se llaman marcas blancas, o el equivalente a las marcas blancas, en realidad eran marcas mucho más pequeñas que las grandes y que no podían hacer mucho gasto en publicidad, o casi ninguno. Además, en aquel momento, la diferencia de calidad entre las marcas conocidas, las grandes marcas, y las marcas pequeñas, pues era bastante grande en general. Así que, para estas pequeñas marcas era muy difícil competir con las grandes, primero por esa diferencia tan grande que había de calidad en los productos, y además porque sus redes de distribución eran muy pequeñas, entonces llegaban a muy pocos supermercados. Y además de llegar a menos sitios, en esos menos sitios la gente no las conocía porque no tenían dinero para gastar en publicidad. Entonces estaban con una calidad bastante más baja, en muchos menos sitios y siendo muy poco conocidas. Pero ahora ese fenómeno de marcas blancas ha cambiado mucho y si fijáis, muchas veces en decir la expresión marcas blancas se utiliza la expresión marcas de distribuidor, que es algo diferente. Vamos a verlo con el ejemplo de Mercadona, porque creo que es el que mejor conocemos todos, y así lo vamos a ver todo más rápido, más fácil y más claro. La marca Hacendado es propiedad de Mercadona, no de las empresas que fabrican los productos Hacendado. Los productos Hacendado no los fabrica Mercadona en general, sino que los fabrican una gran cantidad de empresas pequeñas y medianas que son desconocidas. Así que una produce el queso, la otra el jamón, la otra las mermeladas, la otra la leche, la otra los zumos y así. Con lo cual los productos Hacendado no los fabrica una gran empresa que se llama Hacendado, sino que los fabrican muchas pequeñas empresas, pequeñas y medianas. Los nombres de estas empresas en general son desconocidos, pero si tenéis curiosidad los podéis ver en las etiquetas de los productos Hacendado. El caso es que esto es un cambio muy importante sobre la situación que os comentaba de los años 70 y 80, porque todas estas empresas que están detrás de Hacendado ya no tienen que gastar dinero en crear grandes redes comerciales para llegar a los supermercados, porque ya llegan a Mercadona con un acuerdo que han hecho con ellos. Ni tampoco tienen que gastar dinero en publicidad para que los que vamos a comprar a Mercadona conozcamos sus productos, porque esa función también la hace ya Mercadona.
Y bueno, Mercadona, Idea y Arromás y muchas otras cadenas de supermercados. El caso es que en la función de redes comerciales y de publicidad, con estas marcas de distribuidor, a las empresas pequeñas que fabrican esos productos ya no les cuestan dinero. Así que estos acuerdos a muy largo plazo entre grandes cadenas de supermercado y muchas pequeñas empresas que fabrican todo tipo de productos, pues la unión de estas dos cosas sí que es un competidor mucho más potente para las grandes marcas de alimentación. ¿Y qué pasará en el futuro? Pues estarán conviviendo las dos cosas, las marcas de distribuidor y las grandes marcas. Y creo que lo más probable es que siga siendo así en el futuro. Seguramente habrá momentos en que ganen cuota de mercado las marcas de distribuidor y habrá otros momentos en que ganen cuota de mercado las grandes empresas. Pero a largo plazo creo que más o menos se mantendrá un equilibrio. Lógicamente, los mejores momentos para comprar las grandes empresas de alimentación serán aquellos en que pierdan cuota de mercado, porque probablemente las cotizaciones bajarán y las podremos comprar a mejores precios. Pero tampoco es que haya que esperar a comprarlas a que pase esto. Simplemente digo que si en algún momento vemos que pasa y que cotizan un poco más baratas de lo habitual, pues creo que esos serán momentos especialmente buenos para comprar algo más, de empresas como General Mills. General Mills es una empresa con un dividendo muy estable. El beneficio por acción no es tan estable, pero bueno, es que eso es lo lógico y lo normal. Casi siempre, o prácticamente siempre, por no decir siempre, pues el dividendo es más estable que el beneficio por acción. Pero el beneficio por acción de General Mills también es bastante estable. A diferencia de Mondelez, como os conté en el vídeo de Mondelez, que os dejo por aquí, pues los ingresos de General Mills sí que van creciendo con el tiempo, a un buen ritmo. De 2018 a 2020, el dividendo de General Mills no subió, se mantuvo estable. Y esto es porque en 2018 compró la empresa para alimentos de animales domésticos, Blue Buffalo, que hemos visto antes, y entonces el ratio deuda neta EBITDA le subió hasta las 5 veces, que eso es un poco alto. Así que dejó de subir el dividendo para reducir la deuda más rápida, y eso es lo que ha hecho porque el ratio deuda neta EBITDA ya está alrededor de las 3 veces, que eso no es un nivel que sea muy bajo, pero para una empresa como General Mills pues es bastante cómodo. Y también por este tema de la compra de Blue Buffalo y de la subida de la deuda que supuso, pues vamos a ver otro tema, un detalle importante. No es que sea muy importante, pero es importante para aprender a invertir mejor. Y es que el número de acciones de General Mills ha aumentado desde 2018. ¿Y por qué ha aumentado el número de acciones de General Mills desde 2018? Pues ha aumentado porque ha dejado de recomprar y amortizar acciones. Es decir, General Mills sigue tradicionalmente la política de dividendos americana, que consiste en pagar una parte en efectivo y la otra parte de la remuneración utilizarla para recomprar y amortizar acciones todos los años. En este vídeo que os dejo por aquí os explico con detalle cómo es esta política y la comparo con la europea. El caso es que desde 2018 General Mills ha mantenido el dividendo en efectivo, pero al suspender las recompras de acciones el número de acciones ha aumentado un poco. Así que esto que ha hecho General Mills desde 2018, pues seguramente en ningún sitio habréis visto que esto es como un dividendo flexible o como un scrip dividend, es lo mismo pero en inglés o en español, pero si lo pensáis un poco y miráis los datos, veréis que lo que ha hecho General Mills de 2018 a 2020 se parece muchísimo a un dividendo flexible. El vídeo en el que explico los dividendos flexibles os lo dejo por aquí. Me parece bien lo que ha hecho General Mills en esta situación y creo que es lo mejor que podía haber hecho. Pero con esto os quiero decir que tenemos que procurar ver las cosas de la forma lo más objetiva posible y que las políticas de dividendos americana y europea son muchísimo más parecidas de lo que pueden parecer a simple vista y que incluso si les miráis con el detalle que os cuento en ese vídeo es que son prácticamente calcadas. Todos estos datos que hemos visto de General Mills los tenéis en la base de datos que tengo en la web y el enlace a la base de datos ya sabéis que está debajo de este vídeo en la descripción igual que debajo de todos los vídeos. El dividendo de este año de General Mills va a ser de $2,04 y creo que comprar General Mills con una rentabilidad por dividendo inicial entre el 3,5 y el 4% es muy buena compra, porque como además la deuda ya está controlada, pues lo esperable para los próximos años, la previsión o estimación, es que el dividendo crezca alrededor del 5 o el 10% al año. Esta zona que os digo, de entre el 3,5 y el 4% de rentabilidad por dividendo inicial, pues ahora mismo es entre $51 y $58. Y en esta zona me parece muy buena compra. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.